No creerás lo que sucedió en una fiesta normal, que cambió para siempre el destino de varias personas. Esta historia es más que solo una infidelidad. Es un secreto que se había ocultado de los demás y que de repente salió a la luz. Quédate hasta el final, porque voy a revelar todos los detalles de este intrigante drama, desde su inicio hasta las consecuencias más impactantes. Cuando escuché esta historia, me parecía el guión de una película de suspenso. Pero no, esto sucedió en la vida real. Imagina la atmósfera de una fiesta ruidosa. La música retumbando, las risas, las copas chocando, creando la ilusión de una celebración perfecta. Todos sonríen, nadie sospecha que detrás de esas sonrisas se ocultan verdaderos dramas humanos. En el centro de esta historia está una pareja joven. Parecían felices. Ella era una mujer brillante y atractiva, a quien muchos notaban. Y él, un hombre exitoso y seguro de sí mismo, que con orgullo la tomaba de la mano. Exteriormente, eran la pareja ideal, un ejemplo para muchos. Pero esta pareja tenía un problema, uno que nadie de su entorno sospechaba. Su relación se estaba rompiendo, y esa fiesta fue la última gota. Al principio, todo parecía normal. Los invitados bailaban, bebían cócteles y hablaban de la vida. Parecía que nada presagiaba un desastre. Pero a medianoche, la atmósfera comenzó a cambiar. El alcohol, las risas y la música empezaron a difuminar las fronteras de lo permitido. Fue en ese momento cuando la esposa del protagonista dio el primer paso hacia lo que se convertiría en la mayor traición de sus vidas. Comenzó a hablar con uno de los invitados. Este hombre, como se descubriría más tarde, era un viejo conocido al que ella no veía desde hacía años. La conversación comenzó de manera inocente, sonrisas, bromas, recuerdos del pasado. Pero luego todo comenzó a cambiar. Sus miradas se volvieron más prolongadas, sus gestos más íntimos. Él, ocupado hablando con otros invitados, no se dio cuenta. Luego se les unió otro hombre, que también mostró interés por ella. Y aquí empezó lo más interesante. Ella parecía haber olvidado que estaba a la vista de su esposo. Se reía, coqueteaba, sus gestos se volvían cada vez más descarados. Parecía que deliberadamente atraía la atención de esos hombres. Pero lo más impactante ocurrió poco después. Cerca de una hora antes de que terminara la fiesta, la esposa desapareció. El marido notó su ausencia y comenzó a buscarla. Revisó la cocina, el balcón, incluso el jardín, no la encontró en ninguna parte. Al principio pensó que solo había salido a tomar aire, pero ella no estaba en ningún sitio. Luego decidió mirar en una de las habitaciones del segundo piso. Lo que vio allí no se puede describir con palabras. Ella estaba allí, pero no sola. Y no con un solo hombre. En esa fiesta, ella lo había engañado con 3 hombres diferentes, y todo estaba sucediendo en una habitación cerrada, mientras él seguía buscándola abajo. Lo peor de todo. Uno de esos hombres era su amigo en común. Cuando el marido abrió la puerta, se paralizó. En ese momento, su vida literalmente se rompió en pedazos. No podía creer lo que veía. No entendía cómo la mujer que amaba podía hacerle algo así. No fue solo una infidelidad. Fue una humillación pública que él nunca olvidaría. Después de eso, comenzó el verdadero drama. Él se fue inmediatamente de la fiesta, dejándola allí. Pero la historia no terminó ahí. Los amigos que fueron testigos del escándalo comenzaron a contarle a otros lo que había sucedido. La noticia se difundió rápidamente, y pronto todos se enteraron de lo que ocurrió. ¿Qué la llevó a hacer algo así? ¿Fue un impulso provocado por el alcohol y la atmósfera de la fiesta? ¿O llevaba tiempo guardando ese deseo, esperando el momento adecuado? ¿O quizás fue su manera de llamar la atención, un intento de vengarse por algo que nadie sabía? Estas preguntas siguen sin respuesta. Pero las consecuencias de esa noche fueron catastróficas. Su matrimonio se rompió. Él no pudo perdonarla, y ella, al parecer, ni siquiera intentó buscar su perdón. Él recogió sus cosas y se fue, dejando todo atrás. Pero la historia no terminó ahí. Después comenzaron a salir nuevos detalles. Resultó que esa no era la primera vez que ella lo engañaba.
De hecho, algunos amigos sospechaban que ella le había sido infiel durante todo su matrimonio. Después de aquella fatídica noche, la vida de cada uno de los involucrados en esta historia comenzó a cambiar de manera radical. El marido, que siempre se había considerado una persona fuerte y segura de sí misma, de repente se sintió completamente destrozado. Sus pensamientos estaban llenos de preguntas: ¿por qué ocurrió esto? ¿Qué hice mal? ¿Se podría haber evitado algo? Intentaba encontrar respuestas, pero cada vez llegaba a una sola conclusión: ella lo había traicionado no solo como esposa, sino como la persona en la que él había confiado plenamente. Fue en ese momento cuando comenzó a cavar en el pasado. Recordó todos esos momentos extraños que antes atribuía a sus celos o cansancio. Las tardanzas en el trabajo, los viajes repentinos a ver a la amiga, el teléfono apagado cuando ella salía de casa. Todo lo que antes le parecía trivial, ahora cobraba un sentido completamente nuevo. Esos momentos, como piezas de un rompecabezas, se ensamblaban en una aterradora imagen. Pero lo más doloroso fue darse cuenta de que, tal vez, ella nunca fue quien él pensó que era. ¿Y qué pasaba con la esposa después de esa noche? Su comportamiento también cambió, pero no de la manera que se podría haber esperado. En lugar de arrepentirse o intentar arreglar las cosas, comenzó a comportarse de una manera aún más descarada. Parecía como si sintiera alivio por el hecho de que lo secreto se había hecho público. No intentó disculparse, no buscó una conversación. Tal vez pensaba que su marido ya lo había entendido todo sin palabras. Pero, en lugar de comprensión, se encontró con frialdad, distanciamiento y una ruptura definitiva. Los amigos y conocidos de la pareja también se dividieron en dos bandos. Algunos apoyaron al marido, considerando que una traición así no se podía perdonar. Otros, en cambio, lo acusaron a él, asegurando que fue su desatención la que posiblemente la llevó a cometer semejante acto. Pero la verdad, como siempre, resultó ser más compleja y profunda. Resultó que su matrimonio ya no era tan perfecto como parecía desde afuera. Y aquella fiesta no fue el comienzo de los problemas, sino solo su culminación. El escándalo continuó desarrollándose. Uno de los hombres con los que ella pasó esa noche decidió inesperadamente contar su versión de los hechos. Aseguró que no sabía que ella estaba casada y se sorprendió al enterarse de eso después. Pero lo más inesperado fue la confesión de otro hombre, que dijo que ella misma lo invitó a esa habitación. Relató que su comportamiento era tan seguro y descarado que incluso pensó que todo eso era algún tipo de juego o broma. Estas confesiones solo aumentaron la intriga. ¿Quién es ella realmente? ¿Una víctima de las circunstancias, una esposa decepcionada o alguien que siempre vivió una doble vida? Esta pregunta sigue siendo un misterio. Pero las consecuencias de sus acciones siguen reflejándose en su vida. Su reputación fue destruida, muchos amigos se alejaron de ella, considerando su comportamiento inaceptable. Pero esta historia no termina aquí. El hombre que se encontró en el centro de este escándalo comenzó a construir su nueva vida. Su experiencia se convirtió en una lección para él, pero esa lección tuvo un precio demasiado alto. Y lo que sucedió después lo sabrán si permanecen con nosotros. Porque esto es solo el comienzo de una historia enredada que oculta más secretos y giros inesperados. Pero lo más interesante comenzó varias semanas después de aquella fatídica noche. Parecía que la historia había llegado a su clímax lógico, pero en la vida nada es tan simple. El marido, aún en estado de shock, decidió aclarar definitivamente las cosas. Comenzó a recopilar información que pudiera arrojar luz sobre lo que había estado sucediendo a sus espaldas todo ese tiempo. Quería saber qué tan profunda era la mentira. Y fue entonces cuando comenzaron las verdaderas revelaciones. Se encontró con un amigo común, que también estuvo presente en aquella fiesta. Este hombre, con quien había sido amigo durante muchos años, de repente le abrió los ojos. Resulta que, unos meses antes de la fiesta, había sido testigo accidental de una conversación extraña entre su esposa y uno de sus colegas. En ese momento, parecía un simple coqueteo, pero ahora, después de lo ocurrido, quedó claro que todo era mucho más serio. Esos detalles llevaron al marido a profundizar aún más en la investigación.
Encontró viejos mensajes, llamadas telefónicas y fotos que solo confirmaron sus peores sospechas. Su esposa no solo le había sido infiel en la fiesta, sino que eso era parte de una larga cadena de traiciones. Tal vez ella misma no esperaba que todo saliera a la luz de esta manera, pero ahora su doble vida era evidente. Mientras tanto, su vida comenzó a desmoronarse. La gente comenzó a hacerle preguntas incómodas y muchos amigos, al conocer la verdad, se alejaron de ella. Ella intentaba mantener las apariencias, pero cada uno de sus pasos solo empeoraba la situación. Por ejemplo, un mes después de la fiesta la vieron con uno de los hombres que estuvo con ella esa noche. Esto desató una nueva ola de chismes. La gente empezó a comentar sobre sus actos, añadiendo nuevos detalles a la historia. Pero lo más impactante ocurrió cuando decidió contactar a su marido. Sorprendentemente, después de todo lo que había sucedido, pidió una reunión. Él, sin saber qué esperar, aceptó. La reunión tuvo lugar en el café al que solían ir juntos. Su mirada estaba cargada, y su voz temblaba cuando comenzó a hablar. Intentaba explicar sus acciones. Decía que había sido un error, que no sabía cómo lidiar con el vacío interior que se había acumulado durante todos esos años de su vida juntos. Pero sus palabras no causaron ninguna compasión en él. Él veía frente a sí a una persona que no sentía un arrepentimiento genuino, sino que intentaba encontrar excusas. En un momento, se dio cuenta de que ya no quería perder más tiempo con esta interminable telenovela. Se levantó, la dejó sola en la mesa y se fue, sin mirar atrás. Para él, ese fue el final, pero no para la historia en su conjunto. Porque pronto surgieron nuevos detalles. Uno de los hombres con los que ella le fue infiel, sorprendió a todos al afirmar que tenía pruebas de su relación prolongada. Proporcionó fotos, mensajes e incluso videos, que rápidamente se convirtieron en noticia pública. Estos materiales no solo confirmaron la traición, sino que se convirtieron en una bomba que explotó en su pequeño mundo. Ahora, ella se encontraba en el centro de atención, y su reputación se desplomó por completo. Pero esto no es el final. Las verdaderas consecuencias de sus acciones apenas comenzaban a manifestarse. Su vida se desmoronó en todos los frentes, mientras que él, por el contrario, comenzó a levantarse. Decidió que no permitiría que su pasado lo mantuviera cautivo, y comenzó a construir su nueva vida. Pero de repente, apareció una persona en su vida, que le contó un hecho nuevo y sorprendente relacionado con su exesposa. ¿Qué es este hecho? ¿Cómo afectará el curso de los acontecimientos? Todo esto se revelará en la continuación, que será inevitable. No se vayan, porque los giros más inesperados aún están por venir.